Solo usted está, Billy. Ah, no, aquí están todos los demás. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Dariela. Se me olvidó otra vez, Dariela, discúlpeme. Se me fue la onda. Pero lo voy a hacer, no es que no quiera. Se me olvida. Ok, vamos a ver. Y también Está bien. hay otro compañero, ¿verdad? Que son dos de ustedes dos. Bueno, vamos a ver, solo ustedes 9 han venido. ¿Tienen algún problema? ¿Los demás les han dicho algo? ¿No les dijeron nada a ellos? ¿Algún problema de energía o algo? No. ¿Aló? ¿No les dijeron sus compañeros nada de que tuviesen algún problema? No, ingeniero, no, nada. Bueno, vamos a ver, entonces por ahí, ahí ya están empezando a llegar. Ya hay 10 acá. Ok. Les comparto la pantalla para que comencemos. Veamos en qué nos quedamos. Espérenme. Vamos a ver en qué nos quedamos. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda en qué nos quedamos? En expansión volumétrica. Exacto, nos habíamos quedado en las ecuaciones de dilatación o contracción, ¿verdad? Térmica. Y aquí tenemos el resumen. Acordémonos que si queremos calcular, por ejemplo, en el caso de una dilatación lineal, el largo final para un gradiente de temperatura, pero no es gradiente, sino un cambio de temperatura, un delta, T final menos T inicial igual a delta T, entonces eso se hace con esta ecuación. Si por el contrario, lo que nos interesa es el cambio de longitud, entonces de aquí despejamos para delta L. Si queremos encontrar el área final de un objeto como este, ¿verdad? Que está definido en 2 dimensiones, entonces usamos esta ecuación y para calcular su cambio de área, si es que nos piden cambio de área, usamos despejando de aquí para delta A. Y lo mismo tendríamos para el volumen. Solo que en el volumen no se les olvide que beta, este beta que aparece aquí, es 3 veces alfa, el alfa de la dilatación lineal de los otros dos. Ese se llama coeficiente de dilatación volumétrico y aparece en tablas. Si no, usted a partir del alfa lo puede conseguir con esta relación, ¿verdad? Y aquí obtiene el delta, el cambio de volumen. Los valores de alfa están acá, de beta, y los de alfa están en la tabla correspondiente. Eventualmente lo vamos a consultar. A ver qué lo hice. Por ahí van a aparecer. Déjenme ver. Por ahí van a aparecer. A ver dónde están esos cambios. A ver, ahí están los coeficientes de dilatación lineal. ¿Ok? Entonces, el objetivo de la clase de hoy es usar esas ecuaciones para resolver problemas del libro de texto. Estamos en el capítulo 17, acuérdense. Vamos a comenzar con el problema 17.11, que es de los primeros ejercicios relacionados con dilatación que están en el libro de texto. ¿Qué nos dice el problema? Nos dice que hay un puente, el Humber, en Inglaterra, que tiene un claro. ¿Qué es un claro? Un tramo que no tiene más que 2 apoyos en los extremos. A eso le llaman un claro. Ahí los constructores están continuamente peleando por cuál consigue el claro más largo. Pues en ese entonces, este puente Humber tenía el claro más largo del mundo, de 1410 metros, o sea, casi 1,5 kilómetros. Nos piden que calculemos en cuánto cambia la longitud de ese puente, total, ¿verdad? De ese puente. Bueno, dicen de la cubierta de acero, pero acuérdense que yo les decía a ustedes que igual cambian las dimensiones, el área, el volumen y cómo se llama, y las dimensiones lineales por separado al mismo ritmo. No se le olvide. O sea que aunque se trate de una cubierta que es una superficie, ¿verdad? Una cubierta de acero del claro, uno lo puede tratar como el cambio solamente en la longitud, ¿verdad? En virtud de eso, lo vamos a tratar como un problema de longitud. Como se trata de acero, vamos a tomar de la tabla que aparece aquí el valor del alfa del acero. Por aquí está, aquí lo tenemos, a ver, acero 3.6, ojo,
Fíjense bien que este alfa que yo tengo, este no es alfa, es beta. ¿Ok? Quiere decir que para encontrar alfa, yo voy a tener que dividir por 3 a este valor. O sea que me va a dar 1.2 por 10 a la menos 5. ¿Ok? Ese tipo de cosas deben estar pendientes siempre de qué cosas les están dando en las tablas. Creo que el problema está resuelto aquí. Vamos a ver si es cierto. No, entonces lo vamos a hacer con ustedes. Vamos a ver, ayúdenme. Calculen, les piden el cambio en la longitud. Entonces, tomen esta ecuación. Miren, yo quiero el cambio en la longitud. Y despejen esa ecuación em, para delta L. Y lo calculan. El gradiente de temperatura es temperatura inicial menos 5, temperatura final 18 Celsius. Acuérdense que da igual si lo trabajamos en Celsius o en kelvins. Les doy un ratito y me dicen cuánto les da el cambio en la longitud. Y aquí no tengo el apuntador. Déjenme ver, no. Entonces déjenme usar uno que tengo por aquí. Debería tener, no tengo. El apuntador no lo tengo. Bueno, pero ustedes lo van a hacer. A ver, me dicen cuánto les da. Lo regreso a la ecuación. Aquí está la ecuación. Tomen alfa de acá. Dividan este valor de beta por 3. Y eso les va a dar alfa. Y me dicen cuánto les da. El L0 es este valor. Es la longitud inicial. A menos 5 Celsius. Mientras los hacen, voy a buscar no me hagan caso ahorita, voy a buscar un apuntador que debería tener por aquí. Vayan trabajando y me avisan cuando lo tengan. Mm. Alguien lo tiene, me avisan cuando lo tengan el cálculo, ¿verdad? ¿Cómo van? ¿Cuál es el delta T, ingeniero? Delta T es temperatura inicial menos 5 Celsius, temperatura final 18. Entonces siempre es final menos inicial, ¿verdad? Final menos inicial. ¿Cuánto les dio?
Voy a poner la otra pantalla para ver los datos. Sí. ¿Esta o la del problema? Para el problema. Ahí está. La longitud inicial es 1410. A mí me da 1410.3892. 1400, 1410.38. 92. Espérame. Fíjese bien. Espérame. Todavía están ahí, ¿verdad? ¿Aló? Sí, aquí está. Ah, que me perdí aquí, permítanme. ¿Qué pasó aquí? Mire. No, porque le está dando un valor casi... A mí me dio 0.389. Exacto. Ese valor debería dar, o sea, 38 centímetros, correcto. 0.389, o sea, eso sí, tenga cuidado, doctor, a ver dónde hizo el cálculo mal, porque sí está demasiado... Sí, exacto, .3881. No, es que creo que le dio la longitud final. O sea, no el cambio, sino... Ok. Porque Ok, entonces habría que restarlo. Ok, muy bien. Sí, perdón. Sí, a ver, tendría que restar. Usted lo que calculó fue L, mire, usted calculó L final, pero le piden el delta L. El delta L es la diferencia de este menos este. O si no, directamente, usted lo hace con esta ecuación. Aquí, mire, despeja para delta L. Le queda delta L igual a L0 por alfa delta T, de una sola vez. O lo resta, así como usted lo hizo. Calcule el largo Ya, y lo resta del inicial, ¿ok? Bien, vamos entonces ahora al siguiente problema. No logro encontrar el apuntador, entonces vamos a tener que trabajar así. Entonces en el siguiente problema tenemos lo siguiente. Este creo que sí tiene solución. Dicen que hay $1 centavo, ¿verdad? Una moneda. Nos dicen que esa moneda tiene un diámetro de 1.9 centímetros. ¿Cuándo se encuentra a 20 Celsius? ¿Verdad? Entonces nos dicen que está hecha de una aleación, que tiene este coeficiente de expansión lineal. Ya nos lo dan. Y miren que nos lo dan en kelvins a la -1. Es lo mismo, da igual si lo podemos trabajar con Celsius. Acuérdense que da igual, vean la tabla. Entonces nos dicen que qué diámetro tendrá esa moneda si lo llevamos al Valle de la Muerte, donde la temperatura es registrada máxima de 48 Celsius. Y que después, esto lo van a hacer ustedes después, hagamos el cálculo de cuál sería ese diámetro si por el contrario lo llevamos a una de las montañas de Groenlandia, donde la temperatura es de -53 promedio, es de -53 Celsius, ¿verdad? Entonces vean que se trata de un problema de dilatación superficial, porque estamos hablando de un disco, de un pequeño disco. Sin embargo, en general hay dos formas de hacerlo, ¿verdad? Una de las formas, vamos a hacerlo por la vía larga. ¿Cuál es la vía larga? Es la que requiere más cálculo, ¿verdad? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? La vía larga es que nosotros tratemos el problema como dilatación superficial, ¿verdad? O sea, que vamos a hacer lo siguiente, que vamos a encontrar el área final. Obviamente implica que primero hay que encontrar el área inicial. Y entonces vamos a encontrar el área final. Un problema de dilatación lineal es 1 más 2 alfa por el gradiente de temperatura. Después calculamos el área final. Del área final calculamos el diámetro final. Vean que es un proceso largo y aquí está definido el proceso. Fíjense bien. El área final es igual al área inicial por 1 más 2 alfa delta t, ¿verdad?
¿Cuál es el área final? Bueno, aquí ese 2.8553 es 1.9 por pi entre 4, ¿de acuerdo? Es pi por el diámetro inicial al cuadrado entre 4. Pueden verificarlo. Y nos da 2.8353. Fíjense bien, es muy importante que trabajen con 4 y de ser posible con 5 cifras decimales, porque las diferencias son bien pequeñas y uno pudiera, si solo trabaja con 2, creer que no hay ningún cambio. Deben trabajar con una cantidad bien, de cifras decimales de 5 a 6 cifras decimales o 4 lo menos. Entonces hacemos el cálculo, este es el área inicial, 1 más 2, tomamos el valor que nos dan y aquí es 48 menos 20, ¿verdad? Aquí faltó menos 20 y eso nos da 2 puntos, fíjense bien, 8394 centímetros cuadrados. Miren la diferencia, solo está en las últimas 2 cifras decimales. Y esto es igual a pi por el diámetro al cuadrado entre 4 y de ahí despejamos para el diámetro. Y eso nos da, miren la diferencia, era 1.9 y nos da 1.9013 centímetros. Si se fijan, es una cantidad imperceptible, ¿verdad? Esa es la vía larga. ¿Cuál es la vía corta? Recordar que yo puedo tratar de manera independiente el diámetro como que se tratase de un objeto lineal de 1.9 y directamente obtener el diámetro final. Miren, inmediatamente se calcula. Toma como que tuviese un alambre que tiene un diámetro inicial de 1.9 y que se somete al mismo gradiente de temperatura. Y entonces calculamos su diámetro final. Y miren, nos da exactamente el mismo valor. Entonces, esto es una prueba de que muchos cálculos, esta cualidad que tiene la dilatación de que todo se dilata al mismo ritmo, nos va a permitir ahorrarnos mucho trabajo. Vean cómo nos ahorramos en un solo cálculo, obtenemos el resultado. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas o preguntas? El 2.8353 era 1.9 por pi. Exacto, sobre 4, porque como es diámetro, es pi, hágalo, pi por el diámetro, pi por 1.9 al cuadrado entre 4. Debería darle 2.8353. ¿Le dio? Sí, sí, ya lo comprobé. Gracias. Ok. Ah, allá están donde Sarita. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda o pregunta? Bueno, entonces vámonos al siguiente. Fíjense bien, en este problema hay que atesorar eso, ¿verdad? Que uno puede tratar el crecimiento de una dimensión independiente, aunque se trate incluso aunque se trate de un volumen. Yo quiero saber cuánto cambia la arista de un cubo. Independientemente lo puedo hacer. No tengo que andar calculando el volumen final y después sacarlo de la raíz cúbica. Nada, se hace directamente así. Vámonos al siguiente problema. Este es más interesante. Fíjense bien. Se está construyendo, ¿cómo se llama? Se está fabricando la cubierta de un avión, ¿verdad? La cubierta de un avión. Entonces se nos dice que para hacerlas se le colocan en la estructura, se le colocan láminas de aluminio, pero esas láminas de aluminio se afianzan con remaches. Entonces, claro, fíjense bien, los remaches, tratándose de un avión, los remaches tienen que ser muy bien construidos, porque se imaginan un avión va a volar a altas velocidades y va a experimentar cambios fuertes de temperatura, desde menos 50 Celsius, cuando está en la estratosfera, hasta, ¿cómo se llama?, la temperatura que tengamos ambiente. Entonces se necesita que eso esté bien afianzado. Entonces, ¿qué es lo que se usa? ¿Qué usan ellos cuando están haciendo eso? Entonces hacen lo siguiente. Digamos que esta es la estructura que usted quiere remachar. Esto que está acá. Tiene un agujero, ¿verdad? El agujero tiene cierta dimensión.
Entonces lo que se hace es que originalmente el remache es así, es más gordito, tiene un diámetro ligeramente mayor a la temperatura ambiente en la fábrica, que en este caso nos dicen que es 23 Celsius, ¿verdad? Entonces, lo enfrían, concretamente el remache, usan una pistola especial que lo enfría con hielo seco, que es un dióxido de carbono, y entonces de esa manera disminuyen el diámetro, el remache se contrae. Y cuando tiene el remache, justamente la dimensión del agujero debe tener a la temperatura de menos 78 Celsius, que es la temperatura a la que le baja la temperatura el CO2. El remache entra justo en el diámetro ¿cómo se llama? De la estructura donde se va a ensamblar, y obviamente cuando este recupera su temperatura normal vuelve a dilatarse y entonces queda muy bien fijado en el agujero, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Nos dicen, miren, dice, el agujero tiene 4.5 milímetros de diámetro, ¿verdad? Si ya sabemos que lo vamos a reducir, su diámetro se lo vamos a reducir con este enfriamiento a menos 78 Celsius, ¿cuál debería ser el diámetro del remache, ¿verdad? Con el que yo tengo que pedirle a la fábrica que me hace el remache, yo tengo que ser estricto y decirle, miren, a 23 Celsius, que es la temperatura a la que va a estar el ambiente de trabajo de la fábrica, yo quiero que ese remache tenga tal diámetro, de tal manera que cuando lo enfriemos a menos 78, su diámetro sea exactamente de 4.5 milímetros. Entonces lo que nos piden es eso, que calculemos cuál es ese diámetro al que el fabricante del remache tiene que mandárnoslo. Ingeniero, disculpe, han hecho muchos ejercicios. Es que No, estaba sin energía eléctrica y es el segundo nada más. Ah, ok. Este es el tercero, perdón. Este es el tercero, pero entonces no se preocupe que le va a quedar grabado en ¿cómo se llama? Sí, Sí, ahí va a quedar grabado para que los pueda ver. Los otros eran mucho más fáciles. Entonces aquí tenemos los cálculos. Fíjense bien. Vamos a tratar el problema como dilatación. O sea, yo voy a suponer que la temperatura inicial del remache es menos 78 Celsius y que su temperatura final es de 23, ¿verdad? Él va a tener a esta temperatura de menos 78, debe tener exactamente 4.5. Entonces yo voy a calcular cuál va a ser el diámetro de él a 23. ¿Ok? Esa es una manera de hacerlo. La otra forma es hacerlo como contracción. Tratar el diámetro inicial como desconocido, ¿verdad? Obtener entonces considerar la temperatura inicial como la temperatura ambiente y la temperatura final como menos 78, y el resultado es el mismo. Pero obviamente la ecuación tiene que cambiar. A mí me pareció más sencillo visualizarlo como una dilatación, ¿verdad? Entonces calculamos. Ya tenemos los datos aquí. Recuerden que puedo trabajar tranquilamente con Celsius. Me voy a la tabla. En la tabla busco cuál es el coeficiente de dilatación ¿de qué material es? Del aluminio. Aquí está. Es un remache de aluminio. 2.4 por 10 a la menos 5. ¿Verdad? Y entonces diámetro final es igual al diámetro inicial por 1 más alfa del aluminio por el delta T. Y encuentro el diámetro final, que es el diámetro que va a tener él a 23 Celsius. Y miren, hay un cambio muy ligero. Es 4.5109 milímetros, ¿verdad? Entonces usted le dice al fabricante de los remaches, mire, por favor, yo quiero que usted me construya remaches de aluminio de tal manera que a la temperatura de 23 tenga exactamente este diámetro, ¿verdad? Miren que entonces con este problema no nos complicamos la vida pensando en áreas, sino que directamente no fuimos al cálculo del diámetro. Usamos el resultado que obtuvimos en el problema anterior, directamente al cálculo de diámetro. Ahí nos simplificamos. ¿Preguntas? ¿Dudas o preguntas? Ese diámetro ya se los habían dado en el ejercicio. Nos dan, aquí está el ejercicio. Le dan el diámetro que debe tener el remache a menos 78 Celsius. Debe tener un diámetro de 4.5 milímetros.
¿verdad? Entonces le dicen cuál es el diámetro que él debe tener a 23 Celsius. Ahí está. ¿Ok? Dice, aquí dice qué diámetro debe tener el remache a 23 Celsius para que su diámetro sea igual al del agujero a menos 78. O sea que el problema lo estamos tratando como un problema de dilatación. ¿De acuerdo? ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿No? No, todo bien. Ok, creo que hay uno más. Déjenme ver. De este problema de qué es. Ah, es el mismo. Este problema es el de la moneda. No le hagamos caso a eso. Ahí se me repitió. Es el de la moneda. Ahora nos dicen lo siguiente. Hay un cilindro de cobre. Está inicialmente a 20 Celsius. Entonces nos dicen, ¿a qué temperatura su volumen aumentará en 0.15%? ¿Ok? Y entonces observen que vamos a trabajar con una dilatación volumétrica, porque directamente nos está hablando de volumen. Entonces aquí vamos a tomar el beta del cobre. Cobre es 5.1 por 10 a la menos 5. Y entonces vamos a usar esta ecuación de volumen. ¿Ok? Entonces fíjense bien cómo planteamos el problema. Fíjense bien, aquí está. Vean. Cuando la temperatura inicial es de 20 Celsius, entonces él va a sufrir, ¿cómo se llama? El cilindro, un cambio de temperatura, de tal manera que esta temperatura final, que es la incógnita, ¿verdad? Tenga un valor tal que su volumen, fíjense bien, aquí está esta condición, su volumen final sea igual a su volumen inicial más el 0.15 entre 100, porque nos dicen que se incremente, miren lo que dice, a qué temperatura su volumen aumentará 0.15%. O sea que su volumen a esa temperatura más alta va a ser igual al inicial incrementado en 0.15%, que se acuerdan que se describe como ese valor dividido por 100. Y entonces aquí sacamos factor común B sub 0 y nos queda B igual a B sub 0 por 1 más 0.015. ¿Ok? Que es el resultado de 0.15 entre 100. Entonces, sustituimos en esta ecuación, en la ecuación que corresponde al volumen, todos los datos. ¿Cuál es el volumen final? Aquí está. B sub 0 por 1 más 0.015. Aquí está, miren. ¿Igual a qué? Igual a B sub 0 por 1 más el beta del cobre por la temperatura, que es la variable que no conocemos, menos la temperatura inicial. Entonces se cancela B sub 0 y nos queda una ecuación. Conocemos todo. Sustituimos el valor de beta de 5.1. Aquí está, miren, sustituido el valor de beta. Y entonces nos queda una ecuación en la que hay que hacer, lo que hay que hacer es despejar para t. Entonces ustedes pueden ver que al despejar para t nos queda esto. Y al sustituir todos estos datos, el valor de temperatura nos da 49.41 Celsius. Pero aquí hay un error, aquí no es beta igual, sino que es el valor de esta ecuación es 49.41. ¿Verdad? ¿Preguntas? Este es un problema ya de dilatación volumétrica. Esta ecuación es... Es en 3 dimensiones, ¿verdad? Sí, exacto, porque es un volumen. El problema es lo dice, es un cilindro y está hablando de un volumen. ¿Verdad? Creo que este es el último problema. Déjenme ver. Aquí hay uno último, que también es de volumen. Déjenme ver si es el último. A este les va a quedar de... No tengo la solución. Ah, sí. Ahí la tenemos, pero yo creo que no nos va... Así nos da. Vamos al ejercicio número 4. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que hay un tanque de acero. Que el tanque se llena totalmente con 2.8 metros cúbicos. De lo que sea. Quiere decir que el volumen de ese tanque de acero total es de 2.8 metros cúbicos. Cuando la temperatura es de 32 Celsius. Entonces nos dicen que lo llenan de etanol. Los dos se encuentran a 32 Celsius. ¿Qué sucede? Que transcurre el día, llega la noche, llega la madrugada y la temperatura disminuye
a 18 Celsius. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que se va a contraer el tanque, pero también se va a contraer el etanol. Sin embargo, si ustedes comparan, el etanol tiene una capacidad de dilatación volumétrica de 75 por 10 a la menos 5, mientras que el acero lo tiene de 3.6. Quiere decir que el etanol se contrae casi 20 veces más, o más de 20 veces más que el acero. Y entonces, como consecuencia, va a quedar un espacio. Y eso es lo que nos están pidiendo, que calculemos cuál es el volumen que podemos adicionar. ¿Qué me decía Luis? Bueno, que calculemos el volumen que se puede sustituir. Entonces vamos a hacer ese cálculo así, es bien fácil, fíjense bien. Este es el valor inicial de los dos, volumen inicial de los dos. Este es el beta del etanol. Aquí tenemos el gradiente de temperatura de 32, temperatura inicial, a temperatura final de 18. Hay un gradiente negativo, porque la temperatura se reduce, de menos 14 Celsius. Entonces vamos a calcular. El volumen final del etanol es igual al volumen inicial, que es el mismo para los dos, por 1 más beta del etanol por el gradiente de temperatura, que es el mismo también para los dos, y nos da 2.7706 metros cúbicos. Y ahora calculamos el volumen final del tanque, ¿verdad? Aquí es igual al volumen inicial por 1 más beta del acero, es un tanque de acero, por delta T. Y eso nos da 2.8 metros cúbicos, bla, bla, todo eso. Nos da 2.7986. Claramente, el acero tiene un volumen mayor, porque recuerden que se contrae más el etanol. Entonces queda un espacio. ¿Cómo lo calculamos? Restando el mayor menos el menor. El volumen del tanque menos el volumen del etanol. Y eso nos da 0.028 metros cúbicos que se pueden expresar como 28 mililitros. Es una cantidad bastante pequeña, pero bueno, pero es una cantidad. ¿Preguntas? ¿Aló? Entonces eso es solo 28 mililitros más se le puede agregar Sí, después. sí, que primero estaba totalmente lleno, pero en la madrugada su temperatura disminuye y entonces se contrae y queda un pequeño espacio con 28 mililitros. ¿Verdad? O sea, 0.028 metros cúbicos. Eso es lo que se le puede agregar, ¿verdad? Bueno, vamos a ver hacer el último. Aquí nos dicen que hay una persona, un operario, que hace un agujero de 1.35 centímetros de diámetro en una lámina. Vean que solo nos hablan del agujero. No nos están dando dimensiones de la lámina. Esto es importante, ¿verdad? Porque vamos a ver cómo vamos a resolver eso. Entonces nos dan el diámetro del agujero, que a 25 Celsius es de 1.35 centímetros de diámetro. ¿Cuál será? Nos dicen el área de ese agujero cuando la temperatura se eleva a 175 Celsius. ¿Verdad? Cuando la temperatura se eleva a 175, aquí hay un error, a 175 Celsius, porque aquí es la misma temperatura, o sea, obviamente el diámetro es el mismo. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acuérdense que todas las dimensiones cambian al mismo ritmo, ¿se acuerdan? Quiere decir que el diámetro de ese agujero también crece al mismo ritmo que la temperatura, que crece todo el área. Entonces, yo puedo tratar este problema como que yo tuviese, así como hicimos con la moneda, como que en lugar de tener una lámina de un área rectangular, yo tuviese un pequeño disco que tiene un diámetro igual al diámetro inicial del agujero. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a calcular cuál es el diámetro final. Vamos a ver cómo se resuelve. Aquí lo tenemos. El agujero a una temperatura T sub 0 tiene un diámetro D sub 0, que es el que nos dan. La temperatura inicial es de 25. Y a una temperatura de 175, que vamos a denominar T, va a tener un diámetro final D. ¿Ok? Entonces vamos a calcular, usar esta ecuación,
Diámetro final es igual al diámetro inicial por 1 más alfa delta t. Sustituimos los valores que tenemos y obtenemos que el diámetro final, aquí está, miren, 1.3524 centímetros. Miren que es ligeramente mayor, ¿verdad? Eso es lo que nos piden calcular. Vean que aquí el problema lo resolvieron por la vía... 175 y ese 25, ¿de dónde salieron? Están en el enunciado. Ah, son datos. Ah, Y son datos del enunciado. El 25 es que le dicen que cuál es el área transversal. Entonces usted calcula el área inicial, que es 1.4314. Pero eso es irrelevante porque nosotros estamos trabajando directamente con el cálculo del diámetro, o como que se tratase de una dilatación lineal. Recuérdense que ya probamos que ese resultado es igualmente válido. Y vean, aquí lo hicieron con el área. Entonces el proceso les llevó más tiempo, miren. Mientras que aquí se resuelve en una sola línea. Directamente calculamos el diámetro final. Y después calculamos el área final, que es lo que nos piden. Entonces el diámetro crece a 1.3524. ¿Ok? ¿Estamos claros? Y creo que hay uno último. Déjenme ver. Ah, no. Hasta ahí llegamos. Entonces, jóvenes, ¿preguntas? ¿No les queda ninguna duda o pregunta? se ve sencillo. Es esto. sencillo, realmente sí. Solo Por que lo correcto. deben tener cuidado. Hagan los problemas, ¿verdad? Los problemas que ya están en la guía para que los practiquen. Porque no es lo mismo ver un problema ya resuelto que ya ponerse a resolverlo. Por ejemplo, uno se equivoca al seleccionar, por ejemplo, los valores de los coeficientes. Ese tipo de cosas tienen que entrenarse, ¿verdad? Esencialmente lo que ustedes tienen que hacer es entrenar su cerebro en ese tipo de problemas, sabiendo que son sencillos y les van a quedar estos problemas de referencia para que los puedan consultar, ¿verdad? Bueno, si no tenemos otra cosa, discúlpenme los dos compañeros que no les resolví, se me olvida, fíjense. Entonces, la compañera Dariela, creo que se llama, no me acuerdo, y el otro compañero, les prometo mañana tratar de hacerlo. Ok, mándenme de nuevo ese mensajito para que me acuerde, discúlpenme. Bueno, si no tienen más nada, los veo, ¿cuándo? Mañana, ¿verdad? Tenemos la última mañana de la semana. Sí. Mañana. Mañana, sí. Bueno, jóvenes, gracias por su asistencia. Los veo mañana y espero que todo esté bien. Hasta luego. Ok, ingeniero, gracias. Gracias. Feliz tarde. Vas a Gracias, subir la ingeniero. clase hoy Sí, para sí, poder sí. ver los ejercicios. Más o menos en una hora o algo, se las voy a subir. Sí, ok, bye. Gracias. Bye, ok.